Bueno, pues como ya saben, hoy es nuestro último día en este taller mexicano de topología. Esta es nuestra última plenaria y me da mucho gusto que es nuestra penúltima plenaria y nos da mucho gusto que en esta ocasión va a estar a cargo de Alicia Santiago Santos, quien en este momento está trabajando en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Hace algunos años fue directora del Instituto de Física y Matemáticas ahí mismo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Ha titulado a varios estudiantes de licenciatura, tiene uno de maestría, es profesora investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y nos va a hablar acerca de conexiones entre topología general, hiperespacios y sistemas dinámicos. Gracias, Rocío, por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, buenos días. Pues muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación y a ustedes porque están aquí. Estoy muy feliz por varias cosas. Pues la primera es por regresar a la facultad, encontrarme con varios amigos, profesores que me dieron clases cuando anduve por aquí en el doctorado. Y bueno, además pues, me gusta hablar del tema en los que realizo investigación o intento hacer investigación, ¿no? Entonces, pues estoy muy feliz por eso, ¿no? Como mencionó Rocío, mi plática del día de hoy la titulé Conexiones en topología general, hiperespacios y sistemas dinámicos. El título de la presentación se me ocurrió porque hace unos meses una conocida que ya tenía rato que no la veía me comentó que no entendía cómo había pasado yo de teoría de continuos a sistemas dinámicos discretos. Y bueno, la idea, no sé si lo logre, pero la idea de esta plática pues es dar como una visión panorámica de pues, los trabajos de investigación que realizo y que he estado realizando estos últimos 5 años, ¿no? Más o menos. Entonces, esa es la intención de la plática, ¿sabes? Entonces, bueno, por esa razón, la estructura de la plática pues, es la siguiente. Primero voy a dar una introducción, mencionaré qué es la topología, el concepto de hiperespacio. Posteriormente voy a hablar de una de las líneas de investigación que desarrolla en topología, que es la única homogeneidad, este tema que me encanta mucho. No lo he dejado de todo, seguimos haciendo trabajo al respecto. Posteriormente voy a hablar de sistemas dinámicos discretos, lo que hago de investigación en esa parte. Y al final voy a hablar sobre nuestras aportaciones en estos últimos 5 años. Bueno. Empiezo la plática con un comercial. Empecé a trabajar en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en el 2012. Cuenta con varias ingenierías, varias licenciaturas. En particular cuenta con la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, la maestría y doctorado en Modelación Matemática, la maestría en Administración de Negocios y la maestría en Ingeniería de Software. Cuenta con otros posgrados también. En particular menciono estos porque pertenezco al núcleo académico básico de estos posgrados, ¿no? Dejo la liga por si a alguien le interesa revisar información sobre nuestra universidad. Bueno, entonces, mi tesis de licenciatura la realicé en el área de topología. Si uno busca en internet, pues una de las frases o de las definiciones que viene, pues es la siguiente: la topología es un área de las matemáticas que se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes cuando dichas figuras son deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos o se peguen puntos diferentes. O también te puedes encontrar que es la rama de las matemáticas que estudia los problemas cualitativos relacionados con las estructuras geométricas. Entonces, esta filosofía queda pues plasmada en un comentario que viene en una frase. Dice: para un topólogo, para nosotros, dice, una rosquilla es lo mismo que una taza de café, ¿no?
Entonces, las estructuras con las que nosotros trabajamos, pues es un par, ¿no? Es un conjunto con una topología sobre el conjunto, ¿no? Entonces, dependiendo de las propiedades topológicas, que son propiedades que son invariantes bajo homomorfismos, se generan clases de espacios topológicos. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es que genere pues, diferentes clases, como mencioné. En la diapositiva conozco algunas. Tenemos la clase de los espacios topológicos compactos, de los conexos, de los métricos, y en particular, ahí están los continuos, ¿sale? Entonces, pero cuando nosotros realizamos trabajos, pues en general lo que tú buscas a veces son generalizaciones de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, lo que nosotros queremos en topología, yo lo veo así, es como clasificar, ¿no? Entonces, algunas veces, pues sí necesitas más condiciones para obtener ciertos resultados y pues tienes que bajar a los continuos para ponerles más hipótesis, pero algunas veces no. O sea, algunas veces puedes generalizar tus resultados y hablar de, por ejemplo, la clase de los espacios Hausdorff, ¿no? ¿Sale? O ponerle otras condiciones, ¿no? Bueno, entonces, dado un espacio topológico, un hiperespacio de X es una familia de subconjuntos de X que cumple cierta característica. Entonces puse ahí en la diapositiva algunos ejemplos. En particular tenemos el CL de X, que son todos los subconjuntos de X que son cerrados en X y no vacíos, ¿no? Tienes el CLC de X, que son los elementos de CL de X, que son conexos, ¿no? Y bueno, tienes el 2 a la X y puedes definir otros más, o sea, tú dices, ¿no?, cuál es la condición que quieres que aparezca, ¿no? Entonces, usualmente a estos espacios se les dota una topología llamada la topología de vectores o una métrica llamada la métrica de Hausdorff. Eso significa entonces que estos hiperespacios vuelven a ser espacios topológicos. Entonces, pues realmente no estás cambiando, o sea, estás trabajando con un espacio topológico, ¿no? Cabe mencionar que pues no es la única topología que se les puede dar y que dependiendo de la topología que se le da, pues son resultados que se obtienen, ¿no? Ok, entonces, en topología tenemos como una forma de construir nuevos espacios a partir de unos dados, ¿no? En particular tenemos la técnica de espacios cocientes, ¿no? Entonces, utilizando esta técnica, tú puedes definir nuevos espacios. Ajá. Entonces, en particular, tú puedes definir lo que es el cono topológico, lo que es la suspensión topológica también, ¿sabes? Entonces, pero no son los únicos, puedes definir más. Si hablamos de hiperespacios, tenemos que puedes definir el enésimo hiperespacio suspensión de X, que en ese caso, pues es este espacio cociente, o sea, tomas el Cn de X e identificas el F sub n de X, ¿sale? Entonces, o puedes considerar el enésimo producto simétrico suspensión de X o el enésimo pseudo hiperespacio suspensión de X. Entonces, en la siguiente diapositiva pongo cómo se construye este último, los demás de manera similar. En particular, menciono porque bueno, es uno en los cuales hemos hecho algunas aportaciones en estos últimos 5 años, ¿no? Y como decía, no es el único. Se pasó. Entonces, bueno, sabemos que el F1 de X es un subconjunto del Cn de X. Entonces, lo que hacemos es para construir el nuevo espacio, identificas toda la parte de abajo a un punto, que es el que marqué aquí de rojo, y todo lo demás queda igual.
pues más o menos se ve de esa forma, ¿sale? Entonces ya tienes el espacio, tienes el hiperespacio, y resulta que hay una función que te relaciona lo que es el espacio con el hiperespacio. Y entonces esa se le llama pues la función inducida entre los hiperespacios que tú quieras considerar, que tú quieras o que necesites trabajar con ellos, ¿no? Entonces se define de esta forma: consideras espacios topológicos, y aquí en la diapositiva puse un H de X y un H de Y. Entonces estás pensando en los hiperespacios de esos respectivos espacios. Y bueno, dada una función continua entre los espacios, tú puedes definir la función inducida entre los hiperespacios. Y bueno, la regla, pues es la regla natural, ¿sabes? Ahora tú tomas un elemento que va a ser el hiperespacio, que en este caso pues es un conjunto, y pues le aplicas la función. Ese va a ser un subconjunto de T, ¿no? ¿Sale? Entonces así viene como la regla, ¿no?, de la función inducida. Entonces, si regresamos al enésimo sobre hiperespacio, pues entonces tú lo que quisieras es también, dado el espacio, pues tener la función inducida, ¿no? Entonces, el profesor Juan Carlos Macías y Sergio Macías en el 2014 o 2015, ellos fueron los que definieron el espacio en el 2008, y en el 2015 definieron lo que es la función inducida entre sus hiperespacios. Y lo hicieron de la siguiente manera. En el dibujo más o menos voy a ilustrar que consideraron. Entonces, se supone que tú partes de los espacios topológicos del X y el Y, hay una función que te relaciona esos espacios topológicos, puedes considerar el hiperespacio de cada uno de ellos, puedes considerar también la función inducida, y como este es un espacio cociente, tú sabes que hay una función cociente que te relaciona con este, ¿no? Entonces, bueno, pues para definir esta función, lo que hicieron pues fue este punto para el punto que se comprime, y para cualquier otro punto que no sea el punto que se comprime, pues aplica la inversa de la Q, luego la aplica el CFDF, luego la aplica la Q y te lo manda acá, ¿sale? Entonces, de esa forma construyen lo que es la función inducida. Y pues bueno, en un artículo que publicaron en el 2014-2015 obtienen algunos resultados, ¿no? Aquí viene de manera formal la regla que define, ¿no? ¿Sale? Eso fue lo que les expliqué o traté de explicar en el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene el hiperespacio, tiene la función inducida. Y pues una pregunta natural cuando tú construyes un espacio a partir del otro es pues preguntar sobre si hay alguna relación entre esos espacios, o si el nuevo espacio te sirve para saber propiedades del anterior, o al revés, o cuál es la relación simplemente que hay entre ellos, ¿no? Entonces, pues menciono un primer problema general, que es, pues, dada una propiedad topológica definida en algún espacio topológico, analizar cuál es la relación que existe entre que X tenga la propiedad B o H de X tenga la propiedad B, ¿sale? Entonces, pues sabemos que tenemos muchas propiedades topológicas, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es como concentrarnos en alguna y pues analizar el problema, ¿no? Y pues el otro problema general, pues ahora sería trabajando con las funciones, o sea, la F y su inducida. Y también, dada alguna clase de funciones topológicas, pues ver o analizar cuáles son las posibles relaciones entre ellos, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es como en general, y en particular en una de las líneas de investigación que he trabajado un rato, que estuve trabajando
fue la de uno entre una homogeneidad. Entonces, bueno, ahora la segunda parte es hablar un poco de eso. Y bueno, para eso necesito dar dos conceptos. El primero es el de la órbita de un punto. Entonces tú tienes un espacio topológico, un punto. Entonces la órbita del punto, que lo denominamos de esta forma, va a ser el conjunto de todos los puntos Y en el espacio, para los cuales existe un homomorfismo del espacio en sí mismo que me manda un punto en el otro. ¿Sale? Bueno, una vez dado esta definición, pues podemos dar la definición de un entero homogéneo. Vamos a decir que un espacio topológico es un entero homogéneo si el número de órbitas de X es exactamente n. Pues observemos que en la definición, la definición está dada para espacios topológicos. Entonces, como les decía, dependiendo de los resultados que queramos, pues es a veces las condiciones que le tenemos que poner al espacio. Ok, de los ejemplos clásicos con los que uno empieza, pues dices S1, ¿no? Entonces este es homogéneo, le das dos puntos y la función rotación te sirve, ¿no?, para mandar un punto en el otro. Visualmente a lo mejor ese es como sencillo de ver que topológicamente tiene un mismo tipo de puntos, ¿no? Hay ejemplos un poco más complicados que, bueno, ya a lo mejor no es tan intuitivo ver la figura y pues ya decir su grado de homogeneidad, ¿no? Otro puede ser el conjunto de puede ser el conjunto de Cantor. Pues también es un ejemplo de un espacio homogéneo. Ahora, de acuerdo a la definición, pues tenemos que entonces un espacio es un medio homogéneo si el número de órbitas de X es exactamente 2. El clásico con el que empezamos pues es el arco y decimos una órbita está compuesta por los extremos y la otra órbita es la de los puntos interiores del arco, todos los de azul, ¿sale? Entonces, otra vez, creo que el tema me gusta mucho porque siento que es muy geométrico, ¿no? O sea, claro, como les decía, en algunos casos se puede ver como visualmente, pero otra cosa es la prueba. Y ya lo sabemos, ¿no? O otra cosa es la formalidad de decir, a ver si cómo pruebas que en efecto esas son tus dos órbitas, ¿no? Porque hay que construir homomorfismos y pues en general eso no es fácil, ¿no? Depende del espacio. Bueno, entonces, otro ejemplo de los clásicos, pues la 2Z, ¿no? Entonces, una órbita son los puntos de la frontera y la otra la de los puntos interiores, ¿no? Y bueno, aquí puse estos dos puntos como para ver porque en este caso pues ambos tienen vecindades diferentes, entonces en este caso no se podría definir un homomorfismo del espacio en el espacio formando un punto en otro, ¿no? Entonces bueno, esas dos órbitas son esas de ese espacio. Uno que ya no es tan visual, pues es la carpeta de Sierpinski, ¿sale? Entonces ese, bueno, ya está más complicadito, ¿no? Porque entonces ya ahí, a lo mejor ya de manera visual no queda un poco tan claro que sean las dos órbitas, como los ejemplos anteriores, ¿sale? Y bueno, para eso hay todo un artículo, ¿no?, para demostrar que sí es un medio homogéneo. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema general aquí? Entonces, el problema general es determinar el grado de homogeneidad de clases particulares de espacios topológicos, ¿sí? de alguna clase, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha hecho trabajo al respecto, ¿no? En hiperespacios, en espacios topológicos, en cierta clase de espacios topológicos. Ya se mencionaba que ellos han trabajado sobre un deshomogeneidad, ¿no? Entonces, de alguna clase de espacio topológico también. Entonces, en lo que estuve trabajando en mi maestría y doctorado, y todavía sigo trabajando, es en particular en este problema: determinar el grado de homogeneidad de conos y suspensiones de ciertas clases de espacios. O sea, ya digamos, este es un problema particular de porque yo lo estoy
trabajando nada más para bonos y suspensiones, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, como les decía, durante la maestría y el doctorado, y después estuvimos trabajando sobre esto. Estas son algunas publicaciones o aportaciones al área. Entonces viene una del 2018 y bueno, pues hasta el momento estoy hablando de espacios topológicos, hiperespacios, y pues aquí voy a tratar de relacionarlo con los sistemas dinámicos discretos que he estado pues trabajando ahora, ¿no? O sea, ver cómo se relacionan, cómo he ocupado lo que aprendí en su momento para poder trabajar en esto, ¿no? Entonces, bueno, algo que también podemos encontrar en internet, o que digamos como muy fácil a lo mejor de entender los sistemas dinámicos, te dicen es una rama de las matemáticas y que se ocupa del estudio del movimiento, ¿no? O sea, pero como siempre hay una definición, pues la formal, ¿no? La abstracta. Entonces, es esta. Un sistema dinámico es una terna donde X es un espacio, T es un conjunto de tiempos, y phi es una función que va de este espacio en este. ¿Sale? Entonces, al ver la definición, pues si te das cuenta, pues aquí dice un espacio, ¿no? Entonces, bueno, ay, perdón, se me olvidó. La función que va de este espacio en debe de satisfacer estas propiedades, ¿no? Esas tres que aparecen aquí en la diapositiva. Entonces, pues el X es un espacio. Eso significa que entonces tu X puede ser un espacio topológico, un espacio métrico, un espacio medible, un espacio métrico y compacto, etc. ¿Sabes? Entonces, depende de lo que tú busques o de lo que necesites o de qué vas a trabajar. Pero pues al final de cuentas tienes que partir de tu espacio base. ¿Sabes? Entonces, bueno. Y dependiendo del conjunto de tiempos, pues tenemos lo que son los discretos y los continuos, los sistemas dinámicos discretos y los sistemas dinámicos continuos. En particular, un tipo especial de sistema dinámico que se construye con estos ingredientes es el siguiente. O sea, partes de un espacio topológico, una función continua, f de x en x, y el semigrupo que sean los naturales unidos C. ¿Sale? Entonces, defines lo que es esta función y la regla pues va a ser esta. Aquí f la k de x pues no es más que la composición, ¿sale? Es la composición de la función consigo misma k veces, ¿no? Y f a la z es la función identidad, ¿sale? Se puede checar que cumple las tres condiciones que venían en los puntos. También cabe mencionar que ya hay gente también que está trabajando y aquí en función pues te quita la continuidad, ¿sabes? Entonces, bueno. Okay, entonces cuando nosotros trabajamos con este tipo de con este sistema dinámico, pues nada más lo escribimos como XF, ¿sale? Y notación. Entonces, esa es como una notación también cómoda, ¿no? Porque pues venimos trabajando con nuestro estado. Ahora ya no tenemos estado, tenemos nuestra función. Sale nada más para recordar que ahora la función va de x en x. Cuando en particular la función va de Rn o de algún subconjunto de Rn, decimos que el sistema dinámico discreto es n-dimensional. Ahora, una propiedad que se le atribuye a un sistema dinámico le llamamos propiedad dinámica, ¿sabes? Entonces, el resumen que tenemos, ya tenemos entonces propiedades topológicas y ahora tenemos propiedades dinámicas, ¿sabes? Ok. Bueno, de los ejemplos como clásicos que aparecen también, pues es la función tienda. Entonces es considerar el intervalo unitario, la función que va de aquí a acá y esta como regla, ¿sabes? Entonces cuando tú hablas de sistema dinámico,
puedes dar nada más la regla de la función, o algunas veces te dan una ecuación, ¿sale? Y te dicen, no, esta es la ecuación, entiendo, pues sabes que se están refiriendo a esto, ¿no? ¿Sale? Y bueno, la imagen de esta gráfica, pues es esta, ¿no? Que está pintada aquí en azul. Entonces, otro de los ejemplos clásicos, pues es la función logística, que es la que aparece a continuación. Entonces, otra vez, o das la regla de la función o lo das en términos de ecuación. ¿Sale? Entonces, depende de cómo la quieras ocupar o cómo la necesites. ¿Sale? Entonces, bueno, esta también va de este intervalo cerrado 0,1 a 0,1 y su regla es de esta forma. ¿Sale? O pues, la ecuación logística y su gráfica. Bueno, entonces, estos serían como ejemplos de sistemas dinámicos unidimensionales. Y te dicen luego, bueno, es que la expresión o de ecuación solo aparece, digamos, una ecuación. Cuando queremos hablar de sistemas dinámicos bidimensionales, entonces ahora ya no tienes solo una ecuación, sino ahora tienes dos ecuaciones. ¿Sale? Entonces, fíjense que aquí la redacción para este sistema dinámico lo escribí muy diferente al anterior. ¿Sale? Entonces, digamos, son diferentes formas de escritura que pueden aparecer, digamos, en los textos, ¿no? O sea, te lo pone con alguna redacción y tu ecuación, o te da la regla de la función. Esta también la podrías expresar en términos de las reglas de las funciones, ¿sabes? Porque aquí sabes. Entonces, ¿qué te interesa cuando lo tienes de esta forma? Pues a veces te interesa analizar el comportamiento a la larga de las dos especies, o analizar la posibilidad de extinción. ¿Sí? Entonces, hay otro bidimensional también conocido, que es el mapa de Zenón. Entonces aquí viene la regla. Ahora, tú tienes ya la definición de sistema dinámico, tienes en particular un sistema dinámico, tienes algunos ejemplos. Entonces, ¿qué interesa? Bueno, algo de lo que interesa, por ejemplo, son responder ese tipo de preguntas como las que anoté, o puede ser que te interese ver si tiene solución el sistema dinámico. En algunos casos sí, como en el del anterior. En el del anterior se tiene una metodología, se pueden encontrar las soluciones y se pueden dar respuestas a esas preguntas. Pero en otros casos, como en no. Y entonces lo que se hace es analizar el sistema dinámico, pero de forma cualitativa. Entonces ahí es donde entra pues, la topología. ¿Sale? Entonces, porque en este caso estamos interesados nosotros en las cualidades ahora del sistema dinámico. ¿Sale? Entonces, una de las propiedades topológicas, propiedades dinámicas como básicas, pues es la de órbita, pero si ahora te fijas, este concepto de órbita es diferente al que ya había manejado anteriormente, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ahora pues nada más hay que adaptarse a donde estamos, ¿no? Entonces es un sistema dinámico, tomas un punto, entonces la órbita de x bajo f, que lo damos de esta forma, pues va a ser este conjunto de f a la n de x, tal que n está en z tamaño. Entonces, de manera desglosada, pues es este conjunto que tienes. De manera visual, ¿qué es lo que estás considerando? Pues tienes el punto, le aplicas la función, luego le vuelves a aplicar la función, etc. Entonces, aquí tienes una sucesión de puntos, ¿sale? Entonces, pues otra vez, lo que puede ser que te interese, pues es ver el comportamiento de esa sucesión. Ahora, otros conceptos dinámicos, pues tenemos punto fijo, o punto mega, punto periódico, o punto variante, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos diagramas nada más puse cómo se ve visualmente un punto fijo, pues no se mueve, va quedando ahí. Un punto periódico, se regresa en algún momento a una inicio. Y entonces eso lo que hace
propiedad se la des al espacio o puede ser que la propiedad se la des a la función, ¿sale? O sea, algunas funciones dinámicas, por ejemplo, aquí solo puse esta, ¿no? Pero hay un montón. Exacta, mezclante. Entonces, si le das la propiedad a la función, a veces, pues entonces dices que se llama de este tipo, ¿no? La función es exacta. O dices, el sistema dinámico es exacto, ¿sabes? Entonces, hay como dos formas de decirlo, ¿no? Entonces, quisiera nada más mencionar algunos conceptos que se vean, para que se vean que pues, son topológicos, ¿no? O sea, en términos de qué está dado, ¿no? En términos de qué está dada la definición. Es un sistema dinámico XF, vamos a decir que es exacto si para cada subconjunto abierto no vacío U de X existe una natural de tal forma que en la décima iteración de U sea todo el espacio. O sea, lo tiene otra vez. Sí, entonces lo llena. Entonces, pues en la definición podemos ver que pues esto es la cosa, ¿no? Acá esta definición también de transitividad está en términos abiertos, totalmente de transitividad, pues se reduce a regresar a esta, para F de acá. Entonces, como que suena como pues natural nuestra cabida aquí, ¿no? ¿Sabe? Porque al final de cuentas estamos trabajando con conjuntos abiertos, ¿no? Otra vez, y pues de eso ya tenemos conocimiento. Ahora nada más es pues analizar las funciones, ¿no? De qué tipo son. Entonces, como decía, estas no son las únicas, tenemos pues muchas propiedades dinámicas que se le puede asociar al sistema dinámico. Entonces, bueno, cuando estás trabajando con lo que es el espacio y la función, pues tú dices que estás trabajando o analizando la dinámica individual, porque tienes el espacio y puntos, ¿no? Pero también hay un área que se llama dinámica colectiva. Entonces ahí, con lo que se trabaja son con este tipo de sistemas dinámicos. Es partes de uno, XF, y entonces dices, ese sistema dinámico te va a inducir otro sistema dinámico, que en este caso va a ser este sistema dinámico va a ser el hiperespacio que lo habíamos mencionado, y el 2 a la F, que es la función inducida, ¿no? O sea, pero acuérdate que para que tú tengas un sistema dinámico, pues necesitas una pareja, ¿no? Donde tienes el espacio y la función, ¿sabes? Entonces, bueno, dando un sistema dinámico discreto, pues tienes el inducido, que es el 2 a la X, 2 a la F, pero también tienes el C de X y el CF. Y bueno, en particular también puedes definir este sistema dinámico, ¿sabes? ¿Ok? Y bueno, a partir de los hiperespacios que tú ya sabías, pues entonces ver cuáles serían pues las condiciones que le tendrías que dar a la función para poder generar un sistema dinámico. Un sistema dinámico que va a ser el inducido y pues te va a interesar estudiar algunas propiedades sobre él, ¿sabes? Tienes esa también. Entonces se han definido varios, y ¿cuál es un problema general aquí? Bueno, un problema general aquí es dar ahora ya no una propiedad topológica, sino ahora una propiedad dinámica. Analizar cuáles son las posibles conexiones entre pues las siguientes proposiciones. Si te das cuenta, el problema pues es parecido al otro que había planteado en la parte topológica, ¿no? Pero ahora es para la parte dinámica. O sea, sí es el mismo problema, ¿no? Tienes topología y tienes inducida. ¿Sale? Pero bueno, ahora ya tienes una propiedad dinámica que es pues la que te interesa a ti, y esa es la que vas a realizar. Ok, entonces, no sé si más o menos
Bueno, ese es un problema. Pero otro problema podría ser también, dadas las clases de sistemas dinámicos, ver cuál significa cuál, si son equivalentes o no, o de alguna propiedad puntual sobre el espacio, pues también, otra vez, hacer como un análogo al problema que presenté, pero dado una propiedad ya no topológica en algún punto, sino una propiedad dinámica, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, en esta última parte, lo que quiero hablar es de las aportaciones a estas dos pues, líneas de investigación, ¿sale? En estos últimos 5 años. Entonces, voy a empezar con la del 2020. Esta parte fue sobre propiedades topológicas. Entonces, este hiperespacio, el que les decía que fue definido por el profesor Juan Carlos y el profesor Sergio Macías, fue definido en el 2008, el hiperespacio, perdón. La función inclusiva fue definida en el 2014-2015 y ya, nada más eso. Sobre ese espacio, se pasa aquí. Entonces, bueno, nosotros lo retomamos en lo que fue el 2020, ese hiperespacio. Entonces, en la estructura del artículo, me gustó mucho, no porque sea arriba, pero porque lo que hicimos fue como dividirlo en dos partes. Entonces, en la primera parte analizamos propiedades topológicas para el espacio y en la segunda parte del artículo analizamos clases de funciones. Entonces, en particular, para el espacio consideramos estas propiedades, que el espacio es adicionalmente homogéneo, y analizamos un poco de la homogeneidad para ese hiperespacio, ¿sale? Entonces, como les decía, es un tema que me gusta mucho, que me encanta, entonces pues no lo he soltado del todo. Y bueno, y en la parte de funciones, pues consideramos algunas clases que fueron estas. En esta parte se respondió parcialmente a una pregunta que planteó el profesor Juan Carlos Macías y el profesor Sergio Macías en el artículo de 2014. Entonces, nada más una parte, quedó la otra abierta. Bueno, eso fue en el 2020. Ahora, en el 2020 también sacamos una publicación, pero ahora con respecto a dinámica. Y entonces, con Franco y con Tenorio, son profesores que trabajan ahí donde trabajo. Entonces, construimos este sistema dinámico, analizamos algunas funciones dinámicas, en particular como estas, y se obtuvo resultado, ¿no? Entonces, ya habíamos definido en el 2016 este sistema dinámico, y lo que hicimos en el 2021 fue pues, analizar otras propiedades dinámicas que no se analizaron en el primer artículo para el enésimo producto simétrico suspensión, que igual pues ya estaba definido, ¿no? Ese sistema dinámico en el 2016 lo hicimos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso con el 21, 22, con Noé Tapia, es profesor de la UAPO, obtuvimos este trabajo. Aquí construimos el sistema dinámico considerando el enésimo pseudo-hiperespacio. En el 20, pues bueno, ya habíamos trabajado con el espacio topológico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay que agarrar ahora ese espacio y ver qué necesitamos para formar el sistema dinámico. Entonces acá lo que hicimos fue definir ese sistema dinámico, entonces, y analizar el problema general que les presenté,
pero para el sistema dinámico, para CNDX, CNDF y este sistema dinámico. O sea, analizar la relación entre estos tres sistemas dinámicos. Y en particular, lo que se hizo fue, primero, hablar de estos tres tipos de topología al inicio y después, como que dividimos en secciones cuáles son los resultados que se valen en esta topología, en esta y en esta, ¿sí? O sea, porque como les decía, o sea, depende de la topología, son los resultados, entonces, pues siempre como que queremos los resultados generales, ¿no? Pero hay veces que no se puede. Entonces, algunos no se valen en general, entonces, bueno, ya fuimos como particularizando cuáles se tenían acá, ¿no? Y bueno, así más o menos se compone este artículo, ¿no? Entonces, bueno, algo también en lo que me gusta mucho trabajar es, o en lo que intento, es en hacer artículos de divulgación. Entonces, lo que fue en el 2022 también, con Irma, sacamos este artículo de divulgación. En particular, trabajamos con este sistema dinámico, compacto transitivo, y bueno, pongo la definición y pongo aquí el artículo, ¿no? Y la referencia, por si a alguien le interesa. Más o menos en divulgación empecé a trabajar como en el 2009, que apareció nuestro primer capítulo, y entonces he tratado como de más o menos también no soltarlo, ¿no? O sea, trabajar en investigación y hacer divulgación. Lo intento, pero sí, yo creo que sí, trabajar en divulgación también sí es complicado, ¿no? Ponerlo al alcance, ¿no? Para que pues, la mayoría de los chicos pues, se interesen, ¿no? En el área, entonces no es fácil. En el 2023 sacamos los trabajos de divulgación, otra vez con Irma y en este caso con Víctor. Ellos ahorita están haciendo su doctorado en San Luis. Ok, y entonces, ¿cuál es la historia de 2024, el artículo que obtuvimos? Entonces, en el 2023, yo sabía que los sistemas dinámicos discretos se aplicaban a la música, ¿no? Entonces, ahí en el instituto tenemos a un experto, un musicólogo, que es el doctor Octavio. Entonces, en ello ya hemos salido desde cuando de hacer una colaboración con él, ¿no? Entonces, pues le propuse un artículo para empezar como a trabajar y a ver si podíamos obtener algo, ¿no? Realizamos un seminario de investigación, eso es lo que luego hacemos allá para más o menos poder trabajar, y entonces como fruto de ese seminario, pues obtuvimos un artículo de divulgación que se publicó en las memorias del Congreso de Matemática y Computación en la Música en el 2024, publicado por la Springer. Y entonces esa colaboración me gustó mucho con él. Y bueno, aquí dejo también los datos, por si a alguien le interesa no revisar más o menos en qué dirección va este material. Se podría decir como una aplicación a esta parte, ¿no? De sistemas. ¿Sale? Entonces, 2024. ¿Qué sigue en la historia? 2025. Entonces, generalmente, pues sí, tratamos como de estar trabajando, a veces no salen las cosas, ¿no? Pero a veces sí. Y bueno, otra vez en el 2024 había registrado un proyecto de investigación ahí en el instituto con Noé. Me falta Bueno, también sacamos otro artículo de divulgación en el 24. Fue con Daniel, un estudiante también de la UTM. Y fue publicado en el capítulo 3, en el libro de topología y sus aplicaciones, que son libros que cada guapi. Y bueno, 2025. Entonces, por eso le decía a Inicio que estaba feliz por varias cosas, porque, bueno, no hace mucho nos avisaron que nos acercaron un artículo a Noé y a mí, y sobre una heterogeneidad. Entonces, como les decía, el tema me gusta, no lo he soltado, seguimos haciendo trabajo, y entonces, bueno, estudiamos
teníamos este espacio consciente e investigamos la unión termogénica en nuestros países. Bueno, la historia fue porque queríamos sacar, digamos, o determinar el grado de homogeneidad de algo en particular, y bueno, creo que se nos hizo un poco más fácil como mejor hacer un poco esta generalización para obtener ese como una consecuencia. ¿Sale? Y de divulgación, nos acaban de avisar también que nos acaban de acercar un artículo de divulgación a Isaí García Ramos y a mí. Isaí es el estudiante que tengo la maestría ahorita, hizo la licenciatura conmigo, y entonces, ¿qué es lo que hacemos en este trabajo? Como lo que hicimos fue al principio más o menos hablar de los modelos matemáticos, los tipos de modelos, hablar de los sistemas dinámicos discretos bidimensionales, y planteamos unos ejemplos en particular y su solución. Es decir, no estamos revisando la parte cualitativa del sistema dinámico, sino la parte cuantitativa. O sea, planteamos unos modelos y unos modelos para los cuales sí se puede encontrar la solución y analizarlas, ¿no? Entonces, pues eso me puso muy feliz. También otros colegas con los que empecé a trabajar son con los de la Universidad Autónoma de Toluca, con David y con Marta. Marta presentó plática el lunes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos acá? Este es un trabajo enviado, todavía no nos han dicho sí o no. Consideramos en este caso estos sistemas dinámicos en particular. Vimos pues igual las condiciones que se necesitaban para formar o para considerarlos, y estudiamos algunas propiedades dinámicas sobre esto. Entonces también ese trabajo está enviado. En la siguiente diapositiva pongo mis colaboradores con respecto a una homogeneidad y en sistemas dinámicos discretos. Y bueno, y gracias a ellos por trabajar conmigo. ¿Qué más? Para terminar, voy a dar dos comerciales más. Ahí está. Entonces, los invitamos al cuarto coloquio nacional de grupos académicos y grupos de investigación. En este caso pertenezco al comité organizador de la parte de matemáticas básicas, y se va a realizar del 18 al 20 de agosto en línea. Entonces, pues bueno, está dirigido para grupos académicos y grupos de investigación. Entonces, pues esperamos contar con su participación. La idea es que planteen proyectos en los que estén trabajando, y entonces pues ver si podemos establecer algún tipo de colaboración. ¿Sabes? En esa dirección va estos eventos. Entonces, y este es lo comercial que se va dirigido para los estudiantes. Se va a realizar el taller de continuos hiperespacios y sistemas dinámicos este año. Este año nuevamente va a ser en Puebla. Va a ser del 30 de septiembre al 3 de octubre. En este caso vamos a contar con la participación de Javier Sánchez Martínez, excelente. Entonces los invitamos para que asistan. La fecha límite para solicitar plática es el 8 de agosto. Para los que no saben, este evento pues está enfocado más hacia los estudiantes. Es un evento que nos heredó la profesora Betty Pura. Entonces, pues esperamos que los chicos se animen, ¿no? y manden sus pláticas, ¿no? Entonces dejo también la liga, por si les interesa más información. Referencia, puse algunas referencias con respecto a los sistemas dinámicos, por si quieren adentrarse. Algunos, pues como yo diría, como de los básicos o de los clásicos, el del profesor Héctor y el del profesor Jefferson, el de la May y el BIM.
la diapositiva pongo algunos más, también por si alguien quiere revisarlo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Estas dos clases de hiperespacio que mencionas con las que has trabajado, los hiperespacios y los otros que son, no me acuerdo cómo le llaman, pero yo no los había visto. ¿Por qué te gustan? ¿Tienen alguna virtud topológica, dinámica? En particular, el que retomamos en el 2020 fue porque ya nadie había hecho trabajo como al respecto, ¿no? de ese hiperespacio, ¿no? Y dependiendo de cómo se construyen, pues sí son las propiedades que se obtienen, ¿no? Entonces yo quería como más información, entonces no la encontré, ya no encontré más información de ese, porque a mí el tema que en ese momento pues me gustaba muchísimo era el de una homogeneidad. Entonces quería yo resultados y no había. Entonces vi que pues la última publicación fue en el 2014, 2015. Entonces como no estaban, pues necesitábamos tenerlos. Entonces, ¿Y hay algún vínculo con la 1 de homogeneidad? ¿Hay qué? ¿Hay algún vínculo con la 1 de homogeneidad? Analizamos la 1 de homogeneidad para ese espacio. O sea, eso era lo que yo quería, pero como no estaba, entonces sí, no puse resultados del artículo, pero en una sección sí como que abordamos esa propiedad topológica, que era la que yo quería. Lo queríamos en ese momento, o sea, saber. Abordamos otras más como para pues eso, tener, digamos, pues lo más general, ¿no? del espacio y lo más que se pudiera obtener pues en un artículo, ¿no? Entonces como que así lo hicimos, así lo conformamos, analizar propiedades topológicas del espacio y luego propiedades sobre las funciones, ciertas clases, ¿no? Y en la parte de una homogeneidad, con lo primero que se empieza casi siempre es pues qué pasa con el del arco, el del círculo, te fijas en el hiperespacio y analizarlo, ¿no? Y se plantean también preguntas abiertas en el artículo. Bueno, me gustó mucho eso. Está bonito. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no, le damos otra vez las gracias a Alicia. Y pues ahorita ya viene el recesito.